Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo 4 creepypastas, la primera la contaré yo, pero habrá un invitado especial, por eso no serán 3. Ahí les va la primera creepy. Él se crió en una familia desestructurada. Su padre a menudo le golpeaba, y su madre estaba gritándole y dándole órdenes continuamente. Él era un chico enfermizamente tímido e introvertido. Era la clase de gente sin amigos, a la que nadie se acercaba. No porque lo rechazaran a simple vista, sino porque él era una persona desagradable. Hacía siempre chistes macabros y hablaba solo. A la gente, generalmente, le daba miedo. Él vivía ya de adulto en su granja, en un pequeño pueblo de carretera. Era un pueblecito muy pequeño y tranquilo. Tenía unas casas, una tienda, una cantina y poco más. Un día, la tranquilidad de ese pueblo se vio perturbada completamente por un suceso aterrador y la cantina estaba abierta. Un cliente entró y se llevó una desagradable sorpresa. Una arcada recorrió su cuerpo. Sintió un intensísimo olor a sangre. La atmósfera era densa. Vio todo el suelo encharcado, con trozos de carne como grumos en medio de la sangre. Había sido él. Tras un largo tiempo para recuperarse del shock, el cliente avisó a las autoridades. La policía llegó al pequeño pueblo y entraron a la cantina. Detrás de la barra encontraron unas extremidades sin cuerpo. Estuvieron buscando dicho cuerpo durante semanas. El pueblo estaba consternado, nadie podía creerlo. Durante semanas solo se habló de esas extremidades y cuerpo y él hacía vida normal, a pesar de estar perturbado. Llegó a confesar a un tendero que él tenía el cuerpo que buscaban, peor no le creyó, era su típico y repelente humor. Ese incidente no fue el último. En el pueblo seguía desapareciendo gente y viajeros que pasaban por allí. Cada vez se sospechaba más de él y hasta que encontraron pruebas. Fue detenido temporalmente hasta encontrar pruebas concluyentes. Mientras le tomaban declaración, registraron su casa. Hallaron cosas horribles. Encontraron un cuerpo femenino, colgado de un gancho al techo por la espalda, boca abajo. No tenía cabeza, y tenía una raja desde la vagina hasta el cuello que dejaba ver su falta de órganos. Él había seleccionado los que más le gustaban para guardarlos como un tesoro. Encontraron muchos más cuerpos de la misma manera. Encontraron su cocina, donde tenía cráneos que usaba para tomar sopa de ellos. Entraron a su cuarto. El techo estaba recubierto de intestinos pegados cuidadosamente. En su armario había trajes de piel humana, incluso caretas. A él le gustaba disfrazarse, ponerse delante del espejo con la cara de sus víctimas y llorar, gritar, reír y, a los pies de su cama decenas de cabezas de mujeres sin cuerpo mirando hacia él. Le gustaba levantarse y que las cabezas putrefactas lo miraran. Se sentía querido, y eso le excitaba. En su casa encontraron cuerpos de mujeres, hombres e incluso niños. Él había matado a familias enteras. A docenas de personas. Fue condenado por los asesinatos que se pudieron demostrar, y por exhumaciones de cadáveres. Cuando lo interrogaron dijo que no hacía eso por gusto. Él seguía escuchando la voz de su madre dándole órdenes. Su mamá le pedía que le trajera más cadáveres, que no parara. ¿Y saben qué? Él nació el 27 de agosto de 1906, se llamaba Ed Gein y esta historia es totalmente real. Esta historia sí es real, yo vi el documental sobre ese asesino, incluso pueden buscar en Google Ed Gein, háganlo. Bueno pues los paso con Albert, mi esclavo, perdón mi compañero, adelante Albert. Jejeje, sí patrona, perdón patrón, perdón jefe. Te tomo. ¿Cómo están? Soy Albert Wesker y les contaré una creepypasta, que está un poco buena. Bueno, sin más preámbulo los dejo con la creepy. Una niña perversa. No es de mi autoría, está basada en una nota roja del periódico Disfruten. Esta tarde empujé a Arturo Lafuente. Cayó en ella y se puso a hacer glu con la boca, pero también gritaba y fue oído. Papá y mamá llegaron corriendo. Mamá lloraba porque creía que Arturo se había ahogado. Pero no era así. Ha venido el doctor. Arturo está ahora muy bien. Ha pedido pastel de mermelada y mamá se lo ha dado. Sin embargo, eran las 7, casi hora de acostarse, cuando pidió pastel, y a pesar de eso mamá se lo dio. Arturo estaba muy contento y orgulloso. Todo el mundo le hacía preguntas. Mamá le preguntó cómo había podido caerse, si se había resbalado, y Arturo ha dicho que sí, que se tropezó. Es gentil que haya dicho eso, pero yo sigo detestándolo y volveré a hacerlo en la primera ocasión. Por lo demás, si no ha dicho que lo empujé yo, quizás sea sencillamente porque sabe muy bien que a mamá le horrorizan las delaciones. El otro día, cuando le apreté el cuello con la cuerda de saltar y se fue a quejar con mamá diciendo,
Elena me ha hecho esto, mamá le ha dado una terrible palmada y le ha dicho, no vuelvas a hacer una cosa así. Y cuando llegó papá ella se lo ha contado y papá también se puso furioso. Arturo se quedó sin postre. Por eso comprendió, y esta vez, como no ha dicho nada, le han dado pastel de mermelada. Me gusta enormemente el pastel de mermelada. Se lo he pedido a mamá yo también, 3 veces, pero ella ha puesto cara de no oírme. ¿Sospechará que yo fui la que empujó a Arturo? Antes, yo era buena con Arturo, porque mamá y papá me festejaban tanto como a él. Cuando él tenía un auto nuevo, yo tenía una muñeca, y no le hubieran dado pastel sin darme a mí. Pero desde hace un mes, papá y mamá han cambiado completamente conmigo. Todo para Arturo. A cada momento le hacen regalos. Con esto no mejora su carácter. Siempre ha sido un poco caprichoso, pero ahora es detestable. Sin parar está pidiendo esto y lo otro. Y mamá cede casi siempre. A decir verdad, creo que en todo un mes solo lo han regañado el día de la cuerda de saltar, y lo raro es que esta vez no era culpa suya. Me pregunto por qué papá y mamá, que me querían tanto, han dejado de repente interesarse en mí. Parece que ya no soy su niñita. Cuando beso a mamá, ella no sonríe. Papá tampoco. Cuando van a pasear, voy con ellos, pero continúan desinteresándose de mí. Puedo jugar junto a la fuente lo que quiera. Les da igual. Solo Arturo es gentil conmigo de cuando en cuando, pero a veces se niega a jugar conmigo. Le pregunté el otro día por qué mamá se había vuelto así conmigo. Yo no quería hablarle del asunto, pero no pude evitarlo. Me ha mirado desde arriba, con ese aire burlón que toma leve para hacerme rabiar, y me ha dicho que era porque mamá no quiere oír hablar de mí. Le dije que no era verdad. Él me dijo que sí, que había oído a mamá decirle eso a papá y que le ha dicho, no quiero oír hablar nunca de ella. Ese fue el día que le apreté el cuello con la cuerda. Después de eso, yo estaba tan furiosa, a pesar de la palmada que le había recibido, que fue a su recámara y le dije que lo mataría. Esta tarde me ha dicho que mamá, papá y él iban a ir al mar, y que yo no iría. Se rió y me hizo muecas. Entonces lo empujé a la fuente. Ahora duerme papá y mamá también. Dentro de un momento iré a su recámara y esta vez no tendrá tiempo de gritar, tengo la cuerda de saltar en las manos. Él la olvidó en el jardín y yo la tomé. Con esto, se verán obligados a ir al mar sin él. Y luego me iré a acostar sola, al fondo de ese maldito jardín, en esa horrible caja blanca en la que me obligan a dormir desde hace un mes. Oh, me gustó mucho. Bueno, ya me cambié los pantalones, ahora los dejo con Altair. No me imaginé que estuviera muerta la mocosa loca, muy buena, bueno a mí me da flojera hablar, así que mejor cállense y escuchen. La ayuda de un desconocido. Una mujer finalizó sus compras en unos grandes almacenes y cargada de bolsas se dirigió al aparcamiento donde tenía su vehículo. Al llegar se encontró con una de las ruedas de su coche pinchada, abrió su maletero y sacó la rueda de repuesto y las herramientas necesarias para realizar el cambio. Como no tenía mucha experiencia le estaba resultado complicado cambiar el neumático. Un hombre muy guapo, vestido con traje y corbata y con un lujoso maletín de cuero se ofreció gentilmente a ayudarla, entre los dos cambiaron en pocos minutos la rueda del coche mientras conversaban. Ambos frecuentaban el centro comercial a la hora de la comida porque él trabajaba cerca, por lo que dijeron que si alguna vez volvían a coincidir quedarían para comer juntos. El hombre una vez que ganó confianza le pidió a la mujer si podía acercarle en coche a la otra planta del parking, ya que sin darse cuenta se había equivocado al bajar en el ascensor y tenía su coche aparcado en un piso superior, a ella no le supondría mucho porque tenía que pasar por allí para dirigirse a la salida. La mujer no quería parecer ingrata y decirle al hombre que no, pero no estaba dispuesta a montar en su coche a alguien que apenas conocía. Por lo que fingió haber olvidado una bolsa en una de las tiendas y le pidió al señor que la esperara un minuto mientras subía a recogerla. Cuando el hombre permaneció sentado en su coche esperando en lugar de subir con ella a la planta en la que supuestamente tenía el coche empezó a sospechar. Por lo que una vez dentro del centro comercial se dirigió a un miembro del equipo de seguridad para contarle el caso. Al llegar ambos a su coche este estaba vacío, pero el hombre en su vida olvidó su maletín en el asiento de atrás del coche. Tras 10 minutos de espera el seguridad y la mujer llamaron a la policía para que se encargara de entregar el maletín a su propietario. Los agentes en busca de algún tipo de identificación abrieron el maletín, nadie podía esperar lo que encontraron dentro.
El maletín estaba lleno de distintos tipos de cuchillos, una cuerda, esparadrapo y una cámara de fotos. Lo que encontraron dentro de la memoria de la misma les dejó estupefactos. El hombre secuestraba mujeres que torturaba y violaba antes de ejecutarlas, su fetiche era fotografiar a sus víctimas que al parecer eran muchas. Los agentes de inmediato le pidieron a la mujer que les mostrara la rueda que había cambiado el asesino. La rueda estaba perfectamente, tan solo encontraron un pequeño trozo de madera con el que al parecer había vaciado el aire de la misma obstruyendo la válvula de entrada de aire. El asesino, tras localizar una posible presa que se encontraba sola en el parking, vaciaba uno de los neumáticos y esperaba pacientemente a que regresara para ofrecerse a ayudarla y ganarse su confianza. De este modo ellas accedían a meterse con él en el coche donde las atacaba y secuestraba. Wow. Bueno, entonces los paso con el invitado. Tan tara tum 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 ja, vamos compadre. Hola, yo soy un Teletubby. No, en la cara no. Un hígado me fracture el intestino. Muri. Ja, Muri Teletubby. Ahora, yo soy el gatito Aragón y soy un ultra mega super hacker. Ja, y corte la transmisión. Yo les contaré una creepypasta. Ja, y luego comeré papilas. XD. La creepypasta se llama Llamada a la locura, aquella muñeca. Hace años en mi casa existía una muñeca gigante, al que mi hermana llamaba Josefa. Para mí no era más que un muñeco con el que jugaba a luchar con él, pero en un tiempo tendría otra perspectiva. A partir de un día en la noche empecé a tener muchas pesadillas en las que Josefa me atormentaba hasta casi matarme. En una llegaba sola a mi casa y la puerta estaba abierta y yo entré, no sé por qué fui a la pieza de mis papás y de repente me encuentro con el que me cierra la boca rápidamente y me mantiene amordazado con un cuchillo en el cuello. Sufrí muchas pesadillas con aquella muñeca, variadas hasta que sufrí un gran grado de miedo que no podía entrar a la pieza de mis papás. No podía ni siquiera mirar esa pieza. En las noches no quería dormir, y mucho más después de que mis papás me dijeran que un día cuando era bebé habían visto moverse todos los peluches de mi cuna, además de conocer la historia de otro muñeco que una vez desapareció en la casa y solo encontraron el cuerpo sin cabeza de él. Efectivamente fui al taller de las cosas que no se ocupan, que es una casita al lado del patio, y solo encontré el cuerpo de un muñeco. Las pesadillas seguían, lo oía ir hacia el baño y yo me iba a esconder a mi habitación con el corazón latiendo a 1000 por hora, hasta que me harté de esconderme y decidí parar con ellas, para lo que fui al cuarto un día en el que mis padres habían ido a una fiesta, cuando quedé inmovilizado porque lo veo moverse y bajarse de la silla en la que se encontraba siempre. Me habló algo que no entendía en una voz muy lúgubre y tenebrosa, ante mis gritos de terror. Para mi suerte mi hermana llegó y vio lo que pasaba, pero ya no estaba de pie. Eso provocó que no me creyera, además de no poder creer lo que le intentaba explicarle. Todo estaba en mi contra. Luego mis papás supieron lo que pasó y a pesar de no creerme la historia pensaron que le tenía miedo, cosa en la que acertaron. Lo entregaron a mi prima pequeña, quien lo ocupa mucho. Muchas veces la veo jugando con aquella muñeca y yo observo de vez en cuando con solo una mirada corta. A veces vuelvo a soñar con ella, aunque ya no me provoca aquel terror que me provocaba en mi infancia. No me creyeron mi historia, a pesar de las otras experiencias que habían vivido ellos en la casa, las cuales quizás contaré en otra historia. Buena creepy, y como me gusta atormentar a Raiden, diré esto: comenten, puntúen y suscríbanse. Hasta el siguiente vídeo.